Acción crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por sumarse a la revista de Opinión Democracia. Gonzalo Rosero ya nos acompaña en contados instantes. Pero vamos a iniciar con lo que nos corresponde en este día. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, numeral 1 de la Constitución, tenemos una cadena de radio a nivel nacional. Nos contactamos de inmediato. El presidente de la República, Lenín Moreno, inició el martes su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, la primera que realiza un mandatario ecuatoriano en 14 años, promoviendo ante jefes de Estado, empresarios y líderes sociales los ejes de la consolidación democrática que lleva adelante su administración. El evento, que reúne a más de 3.000 participantes, sirvió para mostrar la nueva cara del Ecuador al mundo. Luego de su participación en la ceremonia de inauguración, en la que departió con mandatarios de todo el orbe, el presidente Moreno, junto con sus pares de Costa Rica y de Paraguay, Carlos Alvarado y Mario Abdo respectivamente, analizó la situación económica y política de América Latina tras los recientes procesos electorales y los desafíos económicos impuestos por la desaceleración del crecimiento mundial y la reducción de los precios de las materias primas. Ahí aprovechó para invitar a la comunidad internacional a ser parte del futuro del país. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Tenemos varias ventajas, entre esas estabilidad política, estabilidad económica y sobre todo seguridad jurídica, a tal punto de que los inversionistas puedan sentirse seguros de invertir en Ecuador. El mandatario concordó con sus colegas en considerar como un problema de la región al éxodo de venezolanos y destacó los esfuerzos que realiza el país para brindarles educación, salud y empleo, en cumplimiento con los principios de solidaridad y respeto de los derechos humanos. El líder ecuatoriano demandó una mayor corresponsabilidad del gobierno de Venezuela para evitar el ingreso de ciudadanos con antecedentes penales en el país. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. La República de Venezuela no nos proporciona el pasado judicial de sus ciudadanos y nos preocupa esa situación sin duda alguna. Mario Abdo, presidente de Paraguay. Tenemos que enviar un mensaje claro. Ese mensaje va a contribuir al equilibrio y a través de ese equilibrio la consecuencia puede ser el gran diálogo. Todo lo que contribuya a la liberación de Venezuela va a tener el voto y el apoyo de la República del Paraguay. En el proceso de consolidación y apertura económica, Ecuador considera vital recuperar las relaciones con todos sus socios. En este contexto, este miércoles el líder ecuatoriano se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurria, para avanzar en la consolidación de esquemas de cooperación y diálogo que apunten a reforzar el crecimiento, la apertura de plazas de empleo y la atracción de inversiones. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Esta cita tiene como propósito definir una hoja de ruta que permita seguir profundizando la relación entre este organismo multilateral y entre el Ecuador con perspectivas de acompañamiento, de asistencia técnica, de potencial financiamiento también si las condiciones se dan, pero en síntesis mostrar que el Ecuador está abierto al mundo, que el Ecuador está abierto al diálogo con absolutamente todas las contrapartes que tienen incidencia en la generación de política pública pro empleo, pro lucha contra la pobreza, pro estabilidad fiscal. El gobierno de todos. ¿Cómo que estamos al aire? Muchas gracias. Créanme que no escuché la presentación del informativo. Había una cadena que dispuso la señorita Abad desde la presidencia de la República y eso es para nosotros de obligación y respeto irrestricto. 7:03 de la mañana. Señores oyentes, ayer se lució muchísimo mejor intervención que en el Parlamento ecuatoriano, de lo que yo pude apreciar. Y si puedo tener el don de ser un calificador de la presencia de la ministra de Gobierno o la ministra del Interior, para ambos lenguajes tradicional y moderno, ultramoderno, el de Ministerio del Interior, ¿no? María Paula Romo, entrevistada que fuera
precisamente por el colega mexicano que trabaja para la CNN en español. Tiene ahí un datito que tenga la bondad de entregarme. A propósito, o aprovecho la circunstancia para que tenga la bondad de proveerme el material que hemos grabado, creo que con imagen, porque esa fue mi disposición, la entrevista a María Paula Romo. La tenemos lista, ¿no? Tenemos la última parte. Yo quiero que Henry Cucalón, el señor doctor Fabricio Villamar, el señor doctor Sadín Zaidán y en Guayaquil, Walter Spurrier, tengan la gentileza. Yo le dije que con imagen podíamos transmitir esa entrevista que estaba muy significativa. Yo decía y ponderaba de la señora ministra, tuvo una elogiosa intervención frente al periodista de la cadena CNN en español, Fernando del Rincón, y estos fueron los resultados que quiero que Henry, Fabricio, Sadín y ojalá Walter también le puedan escuchar. La conexión con Walter Spurrier también se hace indispensable porque tenemos en simultáneo un montón de temas. Pero esto es lo que dijo con respecto a las inquietudes que desde el exterior tienen de nuestra coyuntura, la coyuntura ecuatoriana, explicada así a Fernando del Rincón por María Paula Romo, la ministra del Interior. Debe haber salido extremadamente contenta de su participación y en realidad estuvo una explicación bastante buena. Y con ella tenemos más bien una separata, no, pero yo le quiero muchísimo y le admiro tremendamente. Y ayer me dio mucha satisfacción escucharle, muy solvente, muy solvente. Señoras y señores, María Paula Romo con Fernando del Rincón en Cadena Democracia. Ustedes tal vez no la escucharon. ¿Cómo solicitarle a un ciudadano venezolano que está huyendo de la crisis política, económica y social de su país, muchos de ellos, obviamente sin alertar a las autoridades por temas de seguridad, cómo pedirles un apostillado de antecedentes no penales? Cuando ustedes mismos como gobierno, de gobierno a gobierno, no consiguen esta data, ¿qué puede esperar un refugiado? Porque esa es la calidad del estatus que ya se les da a los venezolanos en este éxodo masivo. ¿Cómo un refugiado puede conseguir este documento, ministro? ¿No le parece que es como que una misión imposible para ellos? ¿No habría que repensar este planteamiento? Respecto de este requisito que el gobierno ha decidido, también existe una relación con la preocupación por casos puntuales. Este mismo caso del que comentábamos al inicio de la entrevista, del ciudadano que asesinó a su pareja en la ciudad de Ibarra, tenía antecedentes por detenciones anteriores, por violación, por lesiones y por riñas. Entonces, realmente es importante para que un país tome decisiones de una migración ordenada. No estamos hablando de una expresión en contra de nacionales de un país, estamos hablando de reglas migratorias ordenadas que los países del mundo y de la región están en la capacidad de imponer. En el caso de América Latina hay países que solicitan una visa para los ciudadanos venezolanos, hay países que solicitan permisos especiales. El Ecuador ha resuelto solicitar este documento de antecedentes penales. Está dentro de las facultades que tienen los países en una migración ordenada y en el caso de los ciudadanos venezolanos que han venido al país o aquellos que vienen, no todos tienen esta condición de refugio. También es una distinción importante, es solo un pequeño porcentaje que en un trabajo que todo el tiempo coordinamos con la Agencia de Naciones Unidas para el tema de refugiados, la condición de refugiado no es una condición generalizada para todos los migrantes venezolanos. Esto no quiere decir que desconocemos la difícil situación que viven y la difícil realidad que les obliga prácticamente a abandonar su país. Sin embargo, las decisiones sobre migración ordenada en el Ecuador también son indispensables para poder saber exactamente
qué sucede en el territorio, quiénes permanecen en él, a qué tipo de actividades han estado vinculados de ser necesaria esa información. Pediré el apoyo de Fernando del Rincón a cada momento porque hay interrogantes que son mías, que son del periodismo ecuatoriano también y del periodismo regional sobremanera. Y las respuestas naturalmente en las que lució. Nosotros acostumbramos a adjetivizar así en la tierra imbabureña. Se lució el fulano. Aquí en este caso sería la querida dama ministra del Interior, Mauricio, se lució en esta intervención con Fernando del Rincón. Ahora, lo que queremos es nosotros precisar para qué estamos. 4 entes de control suscribieron ayer un convenio para fortalecer la lucha contra la corrupción. Incluso el señor Contralor del Estado estará con nosotros a partir de las 8:05 de esta mañana aquí en vivo y en directo. La Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y la UAFE suscribieron un convenio para fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción y también esto que es tan importante y es la primera pregunta que formulo a mis invitados en el estudio. La lucha para recuperar los activos robados. Esto me parece que debe ser una obligación del partidismo ecuatoriano de estas épocas, de los intelectuales, de los señores asambleístas, en la medida que podamos aspirar y obligarles a que tengan la bondad de ejercitar, no sé si entre la fusión de las 4 instituciones y organismos, una fuerza de embargo, si cabe el término, ¿no? Porque ese dinero, ¿dónde está? Ya debíamos haber sabido, ya debíamos haber establecido. ¿Quiénes se demoraron y toda esta cosa? Opiniones del Partido Social Cristiano con el asambleísta Henry Cucalón. Bienvenido, muchas gracias. Henry, placer tenerlo acá. Buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo para mis compañeros del panel y para todos los oyentes de esta prestigiosa radio. ¿Cómo no puedo saludar que la institucionalidad del país se fortalezca en aras del bien común, que es defender los intereses del pueblo ecuatoriano y, como usted ha relatado, recuperar lo sustraído, lo robado y lo saqueado? No es una coincidencia que en la debacle que vivió el país en los últimos años, los señores miembros de los organismos de control fueran en algunos casos corifeos y en otros casos obsecuentes de Carondelet. Eso no fue un accidente, fue algo absolutamente deliberado. Tanto es así que esta Asamblea Nacional, sin perjuicio de lo que ha hecho el Consejo de Participación, censuró al Contralor de la década, al Procurador de la década y al exfiscal que salió del despacho del expresidente Correa. Eso más o menos usted le da un cuadro. Así que yo apoyo lo que han hecho las actuales autoridades de control, todo lo que sea tendiente a fortalecer y no a desmerecer ni a debilitar, porque los aciagos hechos de los exfuncionarios no tienen por qué arrastrar a instituciones que tienen muchas décadas y que son muy importantes, como la Contraloría, como la Procuraduría, entre otras. Eso sí, todos esos esfuerzos serán en vano si no tienen una ejecución eficiente, comprometida, honesta y proba por parte de la función judicial. Aquí es un tema de normas, sí, que existen, que se pueden mejorar, que se pueden reformar, sí, pues no se puede hablar de falta de normas. Puede haber voluntad del gobierno, me parece correcto, pero si la función judicial no está del lado de la ley, en contra de la impunidad, y para velar por los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano, y para meter en el tarro a quien se lo merece, mi querido amigo, todo esfuerzo será en vano. Eso es algo que a mí permanentemente preocupa. Y si usted ve las noticias, usted verá que hay una crisis profunda de inestabilidad en el tema judicial. Todos los días hay dimes y diretes con relación de la designación
de la Corte Nacional, de las Cortes, del Consejo de Judicatura de Transición, que a todas luces no estuvo a la altura del mandato del Consejo de Participación Ciudadana transitorio y que es urgente que ya vengan los definitivos para que con la titularidad tengan la legitimidad de su actuación. Así que veo con buenos ojos el tema. También a nivel de la Asamblea Nacional, don Gonzalo, se están haciendo muchas cosas. No hay que caer en el facilismo y en la generalización de que porque ahí hay fulano o mengano, que el correísta, etcétera, no se está haciendo nada. Mañana se continúa el debate de la ley de recuperación de capitales, una iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional que tiene algunos puntos rescatables, algunos puntos que tienen ciertos visos, que podría decir contrarios a la ley, pero que el espíritu hay que rescatarlo, hay que ir con una actitud positiva, no sectaria. Nadie es dueño de esta lucha anticorrupción, es la del pueblo, exactamente, el pueblo. Nosotros tenemos que interpretar y canalizar esa demanda ciudadana. Hace poco también estuvimos tramitando en primer debate una ley anticorrupción que presentó el Gobierno Nacional, donde también hay algunos aspectos que se puede sacar adelante, otros pueden ser discutibles, pero la voluntad, Gonzalo, está ahí. Si sumamos esfuerzos, si no los dividimos, si no restamos, si no actuamos con cálculos, no digo políticos, que no son malos, sino politiqueros, creo que podemos darle una respuesta positiva al pueblo ecuatoriano. Yo quiero preguntarle a usted, señor asambleísta, Fabricio Villamar, representante de Creo, ya hemos escuchado la opinión muy significativa de Henry Cucalón, representante del Partido Social Cristiano. Yo voy con un tema de presupuesto con Walter Spurrier en breves instantes. Pero, Fabricio, aparte de esta gran interrogante que le acabo de formular, yo quiero que usted nos haga el favor de también opinar sobre lo que yo había manifestado, porque mi interés, después de que fuimos testigos todos los ecuatorianos de la suscripción de este empeño solidario en favor de recuperar los dineros robados en esta hambruna de recursos que vive el Estado y que va a quedar muchísimo más complicado para el próximo periodo presidencial, visto la gigantesca privatización en la que se ha empeñado el señor presidente Moreno y que ha estado preparando con el señor Cuesta y su principal este tema, al que hay que ponerle mucho ojo, muchísimo ojo, para que las cosas le salgan por lo menos en términos de precios, de restitución de los activos que vamos a ceder por una veintena o treintena de años en beneficio de empresas que deben estar ya más o menos visualizadas, porque para eso se fue, entiendo que Europa, el señor Cuesta, y sabemos que yo le estuve invitando al señor Cuesta, pero no quiere venir. Y él ha sido muy generoso con nosotros, siempre ha querido concurrir, pero ahora las preguntas difíciles, hasta que la privatización no se instale, pues el hombre más bien rehúye estas entrevistas. Yo le pregunté, yo le precisé al señor Contralor, y él, encantado de la vida, dijo: yo estoy allí a las 8 de la mañana. Para la misma hora había solicitado la comparecencia, y perdonen por este informe también a la ciudadanía, de la señora fiscal. La señorita fiscal dijo que tenía una agenda muy complicada, que ya había negociado con sus anfitriones en esta mañana y que le era imposible asistir. Lo propio me dijo la directora de la UAFE, Diana Salazar. Yo les doy siempre el título de noble paisana a los zimbabreños.
En este caso, dijo que tenía alguna otra ocupación y que había cerrado su agenda. También el señor, nos falta uno. El señor procurador, exactamente. Él, en cambio, se acordó que tenían que operar ahora. Así es que entró a una clínica a esta hora de la mañana, o creo que ayer en víspera, y fuera de broma, el hombre va a ser intervenido en una cirugía menor, mayor, no conozco, pero Íñigo Salvador va a internarse en una clínica, así le dijo, ¿no?, esta mañana, y por propia voz. Entonces, con esto explico que nosotros estábamos muy interesados en que estuvieran aquí todos los representantes de los organismos que firmaron, precisamente Fabricio y Sadín y respetable Henry, firmaron el acuerdo. ¿Para qué va a servir ese acuerdo? De entrada. Gonzalo, buenos días, amigos, amigas, qué gusto poder conversar con ustedes y con quienes tienen la gentileza de compartir este panel. En primer lugar, Gonzalo, vale la pena plantearnos que la Constitución dispone que los organismos del Estado coordinarán sus acciones. Es decir, un acuerdo de esta naturaleza es algo que está contemplado en la Constitución y que más o menos debería cumplirse sin necesidad de que tenga un acuerdo con foto de por medio. Es lo que tiene que suceder en una república relativamente organizada, que sus funciones coordinen sus acciones. ¿Hacia dónde deberían ir estos esfuerzos, Gonzalo? Usted ha planteado uno de los elementos, que es evidentemente recuperar lo robado. Hay tres elementos más que a veces parece que se nos escapan y creo que son necesarios establecerlos también como objetivos. Es decir, sí es importante recuperar la plata, pero también es importante sancionar a los causantes. También es importante prevenir a futuro, Gonzalo, porque caso contrario nos vamos a quedar que este es un ejercicio de nunca acabar. Y finalmente, y algo que posiblemente sea mucho más complejo de lograr, que es revertir el concepto de que el funcionario público tiene que ir al puesto público a robar. Servir a la República tiene que ser considerado un honor, y es una actividad que se la tiene que hacer con probidad. Henry hace un momento anotaba algunos elementos que me parece que son importantes en términos de la lucha contra la corrupción, y es que sí, se hacen grandes esfuerzos, pero finalmente a quienes se les encuentra, o los jueces los buscan poner tras las rejas varias semanas después de que se han ido del país, o una vez que han sido puestos tras las rejas, son sacados inmediatamente y se sustituyen las medidas, y evidentemente esto no deja en paz ni a la policía, que hace grandes esfuerzos por capturar a esta gente. Usted hace un momento hacía una referencia a la presentación de la ministra el día de ayer. Sí. La ministra nos presentó un poco más de 400 casos, hacía referencia sobre la gente que estaba metida en casos de minería ilegal. De todos estos, libres, Gonzalo, libres. Ahora, el grave problema que se tiene sobre esto es que en la minería ilegal se lava dinero. Y en la minería ilegal se incluye gente que, varios de estos casos fueron presentados el día de ayer, gente que tenía antecedentes penales. Y que se van a meter, la minería que a propósito se hace en su provincia, y esta actividad se viene haciendo desde el anterior gobierno, en donde no le ponían ojo. Y cuando se les comienza a buscar a estas personas, los operadores de justicia terminan liberándoles. Su propio coideario, el señor Andrés Páez Ibarreño, y miembro de Creo, ex candidato a la vicepresidencia, supo decirnos aquí las grandes equivocaciones que se habían cometido. Y lo dijo también María Paula Romo en la entrevista con Fernando del Rincón, porque él le consultó esto que acabaron ustedes de escuchar, que es confuso la interrogante o exigencia o el mensaje que elaboró el señor presidente Moreno, que ha dado origen a estos insucesos violentos que se dieron en la ciudad de Ibarra, lamentablemente muy equivocados y como imbabureños. No obstante, el hecho que motivó esta reacción de los ibarreños, que no es lo mismo que los imbabureños,
Que no es lo mismo, pero es igual. Pero no tanto, no tanto. Usted debe ser de Atuntaqui, que dice de esa manera. Mi papá de Ibarra. Ah, su papá es de Ibarra. Entonces, la pregunta fue de esta forma, elaborada por Fernando del Rincón, de la cadena CNN en español, y que ya la hicimos escuchar, creo yo. Es la 3, ¿no? Quiero preguntarle, con toda honestidad, respeto y transparencia, ¿no le parece a usted que el mensaje inicial del presidente Lenín Moreno fue confuso y dio pie a lo que vimos los días subsecuentes? No creo que ese haya sido el origen. En la introducción, en el reportaje, se hablaba de este femicidio que realmente fue el que provocó un brote de violencia en la ciudad de Ibarra, pero creo que faltaba por decir que como se cometió en un parque de la ciudad, con mucha gente alrededor, a las 8 de la noche aproximadamente empezó con este ciudadano, independientemente de su nacionalidad, con una persona que atrapó a su pareja, la amenazó con un cuchillo y luego estuvo durante horas en una negociación, en un forcejeo con la policía, y durante ese tiempo se transmitía a través de redes sociales lo que estaba sucediendo. Creo que este es un dato que hay que añadir porque sin duda eso es un factor que provoca un brote de violencia, que crea una sensación en la comunidad. Creo que eso tuvo un peso muy fuerte, el hecho de que hayan habido cientos de personas en una situación mal manejada, en una intervención policial mal manejada, así lo he dicho hoy, inclusive en la Asamblea Nacional, pero cientos de personas transmitiendo en vivo una crisis que terminó con una mujer apuñalada. En el Ecuador no hemos tenido nunca un caso así y sin duda estas imágenes que se viralizaron de inmediato, que sacudieron a una ciudad y a un país que no tiene la costumbre de unos hechos de violencia de esta naturaleza, creo yo que eso fue precisamente lo que creó este estado de ánimo violento en la población. ¿Qué le parece a usted, asambleísta Villamar, la justificación que acaba de construir la ministra del Interior? Yo creo que hay dos sensaciones sobre las reacciones de los ecuatorianos que tenemos que analizar. La primera es esto que es indignante, es decir, que la policía no actúe cuando debía actuar, que se eche la culpa a la falta de normas. No es así, y yo supongo que el día de hoy podremos conversar con suficiencia sobre las normas existentes para este tipo de casos en los cuales un policía no solamente tiene la posibilidad, tiene la obligación de utilizar su arma de fuego cuando se han cumplido algunos elementos necesarios para proteger su vida o la vida de terceros, porque esa es su función en la sociedad. Esa fue la explicación de la ministra. Y yo le decía, hay dos sensaciones sobre la sociedad ecuatoriana que me parece que quienes tienen la gentileza de escucharnos deben compartir. La primera, la profunda vergüenza, Gonzalo, de ver a ecuatorianos atacando a venezolanos por el solo hecho de serlo, sacando sus pertenencias a la calle, golpeándolos, persiguiendo a madres con hijos. Me parece que ese es un caso que debe llenarnos de vergüenza. Y al día siguiente, Gonzalo, al contrario, miles de hombres, mujeres, niños caminando en la ciudad de Quito, planteándose que el futuro es un futuro sin violencia, es un futuro de respeto y de convivencia pacífica. Un día tuvimos vergüenza y el otro día tuvimos esperanza, y me parece que así es como tenemos que ver la sociedad. Vea, somos una sociedad en ciernes. La reconstitución de estamos caminando muy mal. Estamos caminando muy mal, pero hay esperanzas. Podría ser peor, Gonzalo. Déjeme enorgullecerme de la gente que salió a caminar en los días anteriores con un mensaje que es suficientemente claro. Y sobre todo, que en esa marcha hubo niños, mujeres jóvenes que se plantean que este país puede vivir de otra manera. No me deje sin la palabra antes de plantear un par de temas, Gonzalo, que me parece que son importantes y que le aguantamos unos 10 minutos. A futuro van a ser causa de sus investigaciones. Usted, cuando comenzó este noticiero, decía que existe una voluntad del gobierno de vender CNT en un valor de alrededor de 4.000 millones. Se van a robar CNT. Y me parece que hay que tener clarísimo esto. Si es que CNT en el año 2015... ¿Quiénes se van a robar?
déjeme poner el marco para esto, Gonzalo. Si es que CNT en el año 2015 declara que tuvo utilidades por 300 millones y el gobierno nacional, por medio de uno de sus voceros, dice que la quieren vender en 4.000 millones, es más o menos como que si usted va a vender su casa propia para irse a arrendar. Es más o menos como si usted va a vender la tienda de la que saca el sustento para su familia, para tener la platita para comer el mes entero y el siguiente mes no vive más. Si es que de vender CNT le salen 4.000 millones, 4.000 millones se van a gastar en 2 meses, Gonzalo. La misma persona a la que usted hace referencia, que no ha querido venir a su noticiero, dice que CNT tendría en este momento alrededor de 8.700 personas, que con 4.000 personas puede funcionar bastante bien, que a las personas que están de más se les debería liquidar y que la empresa extranjera que se haga cargo podrá tener ganancias, pero les entrega 4.000 millones de este rato. Se van a robar CNT. Esa es de las pocas empresas que entrega patrimonio al Estado, que le entrega recursos al Estado mes a mes. Yo creo que hay que tener mucho ojo con eso. Ahí viene la primera. La segunda, en TAME. ¿Y cuál es una vez el detalle de TAME? ¿Ha contratado el señor Cuesta? No, verá, es que el asunto es otro. Usted dice que se van a robar, sí, dice. ¿por qué? ¿Cuáles son los ladrones que ha contratado el señor Cuesta? No, a ver, contrataron una empresa extranjera para hacer la valoración y para hacer toda el due diligence para poder vender esa empresa, para buscar quién se va a hacer cargo. El verdadero problema es que le van a robar al Ecuador, a eso me refiero, Gonzalo. Cuando a usted le saquen, para que tenga una idea, ¿qué se hace con 300 millones de dólares? ¿Ya? Quiere decir que CNT cada año pare una hidroeléctrica. De eso estamos hablando. Eso es lo que significan 300 millones de dólares. Si es que usted coge toda esa plata a valor presente, se le salen 4.000 millones, se le van a gastar en 2 meses. Y vamos a perder el único o uno de los pocos negocios que le significa recursos a los ecuatorianos. Entonces hay que tener ojo con esto. Le doy la entrada del asunto TAME, en eso también estamos. ¿Sabe quién se ha llevado la plata de TAME? Es un gran negocio la transportación aérea. ¿Por qué es un gran negocio? Porque un vuelo Quito-Guayaquil resulta que terminan cobrándonos como nada, 180, 190, 200 dólares, y si es que usted compra el día anterior un vuelo Quito-Guayaquil, un Quito-Tame, puede llegar a costarle 500 dólares. ¿Sí sabe por qué? Porque resulta que una aerolínea como Avianca, por ejemplo, con 10 aeronaves, en este momento tiene 400 personas. Una aerolínea como TAME, con 4 aeronaves, tiene 1.400 personas. Entonces, suben los costos de operación, su competencia también sube los costos y el perjudicado es el ecuatoriano. Pero además, y este es un tema que va a saltar en los próximos días, ¿sabe qué hacen con los repuestos? Compran repuestos a última hora y les cuestan 10 veces más caro. Hay una figura que en la aeronáutica se llama AOG, que es aeronave en tierra. Y cuando eso sucede, para evitar la pérdida de plata de tener una aeronave en tierra, usted termina comprando los repuestos mucho más caros. También están saqueando TAME. Y otro rato le cuento de lo que están haciendo con el gas. ¿Con el gas? Sí, señor. El asunto es que antes de que finalice el año, ya se reunieron a elaborar una especie de auditoría más o menos actualizada de los fenómenos presupuestarios que ya se iban anticipando o se iban componiendo. La planificación presentada por el ministro Richard Martínez, ustedes recordarán, a comienzos de noviembre, para recordar un poco el 18, con una proyección del PIB estimado en 113.000 millones de dólares. 113.000 millones de dólares. Arrojaba un déficit estimado en esa fecha en 3.635 millones de dólares. Era una equivalencia más o menos significativa en relación al PIB 3.2. Y claro, las necesidades de financiamiento es la cifra que debe hacernos caer de espaldas. 8.166. Estas eran las primeras novedades que nos hacía conocer
la plataforma Plan B de su indagación inicial. No es asunto de autoridades económicas, sino de Plan B. Y entonces, tras 4 años, la proforma presupuestaria para el 2019, claro, va a incluir el aporte del 40%, bien por ello, y anda ponderando el señor presidente Moreno, el pago de pensiones jubilares. Y nuestros compañeros de edad están ya muy contentos con este comprometimiento de estos recursos. Creo que están preparados para enfrentar este tema. El presupuesto general del Estado requiere inmensamente de recursos y han presupuestado o piensan presupuestar en 3.000 millones el gasto para financiar la proforma del 19, que va a ser del orden de, entiendo, 26.000, 17 millones, 900 millones más que el presupuesto general del Estado ya codificado en el año anterior, en planificación. Y el aumento se da por la reincorporación del aporte estatal del 40% del fondo de pensiones, que acabo de aludirlo, y que es felicitable desde todo punto de vista. Y un aumento en las transferencias, porque si no cumplimos con nuestros adultos mayores, verdaderamente mayores, no cumplimos con nadie. Y nuestras generaciones están en obligación de también procurar, digamos, ese alineamiento de los presupuestos a beneficiar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Bueno, bien, 8.166. Doctor Sadim Saidán, 8.166 millones de dólares. Dicen que, o decían en ese tiempo, que se van a pedir prestados a China. Y China les dijo, no estamos para eso. Suficiente me deben. Y además ya no tienen con qué respaldarnos. Y el cash a nosotros también como que nos está fallando y cosas así. Nos disimuló bien el señor presidente de la República. Richard se equivocó en semejante dimensión de petitorio de crédito o algo por el estilo. Entonces la pregunta que les formulo a ustedes, mis invitados de primera hora, es ¿cómo entienden ustedes los difíciles momentos económicos? Voy a comenzar con Walter Spurrier, que estamos atravesando. Si son tan amables, yo le anticipé a la trilogía de mis invitados que un cuarto en Guayaquil, en esta ciudad ilustre a la que tanto queremos, es un profesional en la materia económica y aquí está su discurso de interpretación del momento que está viviendo o que va a vivir la economía ecuatoriana. Walter, muy buenos días. Le menciono que estoy con Henry Cucalón, con Sadim Saidán y con Fabricio Villamar. Un minutito, Sadim, porque se nos va a ir Walter Spurrier. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a los compañeros de panel, a todos los que nos escuchan. Este va a ser un año sumamente complicado. El equipo económico actual tanto tomó las riendas en mayo del año pasado y logró tomar algunas medidas de reducción del déficit en el transcurso de 2018, pero para el año 2019 van a tener que tomar medidas más complicadas. Entre las cosas que hicieron en el año 2018 fue recortar el gasto de inversión de manera importante, y eso también ha contribuido a que la economía crezca muy poco en el año 2018. Pero es relativamente fácil cortar el gasto de inversión porque sencillamente no se inician nuevos proyectos, se van cerrando los que se entregan, se demoran en entregar dinero para llevar las obras y se demoran más.
pero ahora va a tocar reducir gasto corriente. En eso significa no renovar algunos de los contratos que están que tienen plazo fijo, a lo mejor no llenar vacantes, a lo mejor despedir a algunos empleados. Entonces van a tener que tomar medidas de esa naturaleza. En segundo lugar, van a tener que vender empresas públicas. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado tiene que meterse a manejar negocios. Por lo general, la experiencia que tenemos en el Ecuador es que no se los maneja de una manera eficiente, se incurren en gastos exagerados. Se acaba de mencionar el caso de TAME, no se tiene la misma motivación que la empresa privada, y lo importante es los servicios que se dan a la ciudadanía. La iniciativa que ha mencionado Santiago Cuesta de vender CNT, realmente lo que se va a hacer es una concesión por 20 años, y eso lo que significaría es una tercera proveedora de servicios de telecomunicaciones que aumentaría la competencia que hay en el mercado local, porque hoy en día CNT tiene una parte muy pequeña del mercado de telecomunicaciones. Se supone que podría venir una empresa importante que pueda hacer mucho más negocio, haciendo nuevas inversiones y compitiendo con las dos empresas que ya existen en el mercado. Lo que se obtenga de eso, bueno, se lo gastarán, sí, pero significa que entonces no se va a incurrir en tanta deuda, o parte de lo que se va a hacer con ese dinero es reducir el endeudamiento. En estos momentos es uno de los objetivos principales que tiene el gobierno. Yo pienso que este año van a tener que retomar el asunto del subsidio del diésel. Me pareció, por una parte, muy importante, muy valiente del gobierno de haber tomado por los cuernos el caso del subsidio de la gasolina y haberlo a los precios actuales eliminado. Petrocolor dice que tiene una pérdida todavía en la gasolina extra y Ecopaís, pero está a nivel del precio al público en algunos países o estados que no graban el negocio de la gasolina. Van a tener que tomar una medida de esa naturaleza, y probablemente van a tener que también enfrentar el problema del IES, que ya se lo viene mencionando mucho en los medios de comunicación, y probablemente van a proponer un alza en el aporte patronal, a lo mejor aumento de la edad para jubilarse, a lo mejor un cálculo menos favorable a los jubilados de las montos de recibir en la jubilación, pero van a tener que tomar medidas que son impopulares. El asunto es que el país está pidiendo que haya una reactivación económica, pero eso no es posible. Eso no es posible mientras que el país esté abocado a vivir del crédito externo. El crédito externo está llegando a cuentagotas, porque el país está sobreendeudado y por consiguiente no hay un gran deseo de los prestamistas internacionales que entregarle más dinero al país, por temor a que después no lo puedan Perdone, Walter, ¿usted tiene una idea global de lo que logrado sintonizar quiere el gobierno privatizar en los próximos meses de suma urgencia? Porque ya nos cayó el año nuevo y las necesidades fiscales tienen que encontrar una vía de solución. Entonces, ellos, como anunció la oposición al señor presidente de la República, y exactamente han seguido los consejos de solamente tienes una opción, le han dicho, tienes que privatizar algunas dimensiones del aparato de los organismos del Estado, del aparato que produce recursos al Estado. La interrogante, don Walter, es ¿cómo de desmantelado va a quedar el próximo gobernante? El abogado Nebot, el señor Lazo, o el mismo Correa, no sé. Todo puede pasar en este país. Y
¿Cuál cree que es el criterio de las tres opciones que tiene que seleccionar el pueblo ecuatoriano? No quiero referirme sino a esta circunstancia pragmática que le preciso. Bueno, yo creo que cualquiera de los tres aspirantes que usted menciona va a querer recibir una situación fiscal menos crítica de lo que está ahora. O sea, nosotros cerramos el año 2018 con las justas para poder pagar el 13º sueldo de la administración pública. No había dinero. Hubo incluso que hacer una operación para ganar liquidez con el Banco de Liquidaciones Internacionales, y que dio un préstamo por lo cual pusimos en garantía el oro. Ya se revirtió esa operación, pero no había cómo pagar a su vez los compromisos de deuda pública y los sueldos de la administración en el cierre del año 2018. Entonces, es una situación muy angustiosa, y las medidas que puede tomar este gobierno, que son difíciles, yo pienso que los otros, que los aspirantes a gobernar a partir del año 21, pues lo van a ver con buenos ojos, porque entonces son medidas que no van a tener que tomar ellos. Al contrario, si, como algunos piensan, el presidente Moreno a la postre va a hacer lo mínimo para no incurrir en impopularidad, y por lo tanto no va a dar soluciones de fondo al problema fiscal, pues le tocará al próximo gobierno hacerlo. Entonces, en ese sentido, podrá haber inconformidad de los candidatos con una u otra medida que se tome, pero en el fondo yo pienso que todos los que vean como una mejora de la situación económica lo van a ver bien. Por ejemplo, ninguno de los tres, creo, que si piensa que va a gobernar a partir del 2021 esté descontento con que se haya subido la gasolina. Al menos no creo que ni Guillermo Lazo ni Jaime Nebot estén descontentos que si se entrega en concesión CNT, eso significa que la deuda externa va a ser 4.000 millones de dólares menor. Entonces, yo no veo realmente una oposición política a medidas de esa naturaleza. Yo veo más bien una oposición de las personas que se van a ver afectadas por las medidas de ajuste. De nuevo podría meterse en la coyuntura, Sadín, la izquierda. Si es que las parcelas de alineamiento electoral se polarizan, no creo que sea exclusivamente con la derecha, la centro derecha, digamos, la derecha progresista, o como se llame la otra derecha. Me refiero a la de Creo. La progresista de Nebot ya tiene su plan, tiene su formato, pero se pueden contrarrestar los dos partidos de centro derecha. Y entonces el electorado puede volver a ver nuevamente a la centroizquierda, no sé. ¿Qué opinión tiene usted desde su óptica bastante independiente, Sadín? Y por eso le guardaba esta pregunta a usted. Con una cuestión también que vale recordarle, el manantial que tenemos en el dinero robado en el exterior, ahí no quiere trabajar nadie. Señor doctor, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un gusto compartir panel con dos destacados asambleístas como son Fabricio y Henry. Un saludo también al economista Spurrier. Lo que tienen que conocer los oyentes es que, y inclusive lo titula la prensa nacional en este día, es que CNT produce 200 millones anuales y se trata de la empresa más rentable. Por eso resulta curioso que esta concesión... La quieran concesionar. Claro, después de todo un discurso de ineficiencia por parte del Estado para manejar ciertas empresas, han creado todo el escenario, digamos, para justificar este tipo de decisiones, pero sin duda es preocupante, resulta muy preocupante que se anuncie esta decisión con el pretexto de que el Estado es ineficiente en el manejo de las empresas públicas.
Por otro lado, también hay otra cosa, Gonzalo, que... O sea, usted sí participa de que se van a tomar CNT, por no decir se van a robar CNT. Totalmente, yo comparto la precisión que ha hecho Fabricio hace un momento y creo que eso efectivamente puede complicar a la derecha para que recupere el poder, que es obviamente la pretensión legítima que tiene la tendencia, ¿no? En todo caso, yo creo que tenemos que mirar también lo que está pasando en la región, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que dice un informe del BID en el año 2016. Dice que aproximadamente 450.000 millones de dólares, ¿sí?, se pierden por concepto de corrupción, ¿sí? Usted tiene a las adquisiciones como el principal factor que propicia la corrupción. El 25% del costo de los proyectos justamente se desvían para sobornos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que crear instituciones más fuertes, reforzar los controles, obviamente, y no permitir en este caso que el poder público aproveche la distracción tal vez en otro tipo de asuntos para que mientras tanto el gobierno de turno ejecute este tipo de acciones que definitivamente son reprochables. Ahora, ¿cuáles son las reglas que debemos establecer, las exigencias fundamentales a este acuerdo que acaban de firmar las 4 instituciones? Pues no, ¿qué van a hacer o qué deben hacer las instituciones? Ya Fabricio lo dijo, el artículo 226 de la Constitución impone un mandato de coordinación a las autoridades, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de sus fines, para la satisfacción de los derechos, para la cobertura de los servicios. Se tiene que, obviamente, coordinar acciones. Y yo comparto una inquietud que la expresó en redes sociales el economista Jorge Rodríguez, ¿no? Jorge Rodríguez decía, recién van a coordinar acciones, cuando se supone que la Fiscalía, la UAFE, la Procuraduría, la Contraloría, hace rato tenían que cruzar información, tenían que tener bases de datos cruzadas. A mí también sí me preocupa aquello, ¿no? Así, que apenas ahora se haga esto. En todo caso, sí entiendo también la estrategia política de venderle a la ciudadanía la idea de que hay instituciones fuertes para combatir la corrupción, pero sin duda esto ya lo tenían que haber hecho hace rato, y yo espero que lo hayan hecho. Es que las dos damas están de candidatas a fiscal general. Claro, Diana yo creo que es una penalista respetable. Pero sin duda hay movimientos políticos ¿correístas? Que pueden despertar, no necesariamente, pero sí hay movimientos políticos que despiertan sospecha de por qué en este momento se hacen ese tipo de anuncios. ¿Quién se aproxima más al doctor Yal de las candidatas? Claro, hay gente que vincula a la fiscal general con el ala correísta, y yo... la actual subrogante. Yo no le podría afirmar a Quedo, pero en todo caso es la información que circula. Okay. Pero yo creo que personas serias como el Procurador General del Estado, que viene de la academia, sí de algún modo ha demostrado su compromiso con el combate a la corrupción. Lo que hay que exigirles a la titular de la acción penal, que es la fiscal, al abogado del Estado, que es el procurador, a quien va a controlar el tema del lavado de activos, que es la unidad de análisis financiero, es que ya hayan resultados concretos, porque tenemos que pasar ya de los anuncios, las declaraciones, acciones concretas. Correcto. El problema es que las cosas aquí en este país se quedan a medias, y la voluntad política se queda corta en el momento de ejecutar acciones. Yo creo que aquí tienen que concurrir los esfuerzos de la Asamblea para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Hay un problema de origen en la forma como se configuraron los tipos penales, especialmente el de peculado. Hay que volver a temas como ahora que justamente está la propuesta del Tribunal de Cuentas del Estado, que es una propuesta justamente del Contralor General del Estado, de que se vuelvan exista nuevamente el control preventivo antes de la suscripción de los contratos. La Procuraduría, la Contraloría tienen que intervenir. Es necesario robustecer esas instituciones y darles las herramientas para que puedan cumplir con su trabajo. Esta tarea de coordinación, o este mandato de coordinación, que ahora se ha traducido en un convenio interinstitucional entre estas 4 instituciones, yo lo aplaudo, pero obviamente sí me llama la atención que recién se hayan concretado este tipo de
de este tipo de canales de comunicación y cooperación cuando ya hace rato tenía que haberse cruzado información. ¿Cuál es el diagnóstico robusto, experimentado y franco del Partido Social Cristiano respecto a lo que han estado haciendo y a lo que buscan hacer? Grupos que no necesariamente reflejan la necesidad nacional en materia económica, en materia de solucionar el problema fiscal, en materia de rescatar para la centro derecha el gobierno de la República. El discurso social cristiano, y más concretamente del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cual es candidato a la presidencia de la República. Usted tiene la palabra, tómese el tiempo que quiera para que nos explique adecuadamente. ¿Sobre el tema económico? No, sobre el tema político-económico, porque hay una conjugación, claro. Es un espectro que han sugerido sus compañeros de panel. Mire, nosotros no solamente que profesamos, sino que practicamos una economía social de mercado. Nosotros consideramos que el Estado tiene un rol importante, que es el de regular, jamás el de estrangular a la iniciativa privada, que es la llamada a generar la riqueza y el empleo. Eso no se comprendió durante los últimos años. Cuidado si caemos en estas etiquetas ideológicas, pensamos que a los grupos de derecha o centro derecha pues les interesa la enajenación, le interesa que ya no haya patrimonio público, por tanto a la falta de transparencia y por tanto visos de corrupción. Eso obviamente yo no comparto. Si la decisión del gobierno nacional es la de concesionar, que es una forma de legar al sector privado, no necesariamente privatizar, que es la enajenación del bien, la venta del bien, como sucedió en Argentina. Yo no estoy de acuerdo. La venta no. No, yo no estoy de acuerdo con la concesión sí. La concesión, las concesiones bien manejadas, de forma honesta, de forma controlada, con informes previos de todos los organismos de control, en situaciones favorables para el Estado ecuatoriano, porque yo no sé por qué en una negociación el Estado debe verse perjudicado, porque es el pueblo, al final de cuentas, que puede ser una ecuación de ganar y ganar, porque el sector privado obviamente tiene el expertise para desarrollar, evitar pérdidas negras, entre muchas cosas. Conceptualmente estaré de acuerdo. Si mañana nombres de potenciales concesionarios. Yo cómo voy a saber, no tengo la menor idea. No, digo, no ¿quién podría ser? No tengo la menor idea, no es mi rama, no estoy dedicado, no trabajo con el señor Cuesta, etcétera. Yo estoy hablando conceptualmente, esa no es mi función. ¿Cómo voy a saber de los futuros concesionarios? Puedo hablar, por ejemplo, de modelos de concesión eficaces y honestos, como en el caso del aeropuerto de Guayaquil, que lo conozco, pues fui secretario general del municipio muchos años, donde el pueblo guayaquileño, que es la alcaldía, recibe el 50.25 de todos los ingresos del aeropuerto, no de las utilidades, de los ingresos. Y que, exactamente, y que encima el pueblo, a través de su municipio, no invirtió en el aeropuerto, en la construcción, que costó más de 110 millones de dólares, y ahorita es un patrimonio público. Eso demuestra que el Estado, el pueblo, sí puede ganar, ¿me explico? Y que no es un negociado a favor del privado. Estoy hablando conceptualmente. Esa es marca negocista. En el aeropuerto de Guayaquil, como un claro ejemplo. No tiene etiqueta, es lo que funciona y el Estado debe funcionar bien. El que logró ese consenso, que logró esa decisión esa es la gran diferencia, y peor en época de elecciones, que todo el mundo habla. La diferencia acá, más allá de los errores que uno puede cometer, es que nosotros somos gente preparada y probada. Porque le digo, en estas épocas todo el mundo dice absolutamente todo. Yo quisiera retomar algo. En el caso de las concesiones, ¿qué piensa el Partido Social Cristiano para no involucrarle siempre a su líder de coyuntura? Le reafirmo, la concesión como un mecanismo transparente, bien negociado, en que actividades que perfectamente pueden ser llevadas adelante por el sector privado, sin que el pueblo, sin que el Estado pierda el patrimonio y la propiedad, yo jamás las he descartado, nosotros no las hemos descartado. Es una figura interesante en la práctica de lo que es una alianza público-privada, sin pérdida del patrimonio. En los planes de Cuesta creo que hay una veintena o treintena de años que le exigen
Hay otra circunstancia. Para eso, no solamente que los va a ser planes, permitida por en el los señor planes, presidente Moreno. yo asumo que hay que analizar desde el punto de vista gubernamental. Para eso viene la negociación. Y el Estado no tiene jamás que por qué verse perjudicado. El término concesión no significa que el Estado y el pueblo pierdan. Estamos hablando de los conceptos. Los detalles habrá que verlos y obviamente como asambleístas tenemos la obligación de estar vigilantes al respecto. Pero quiero hacer un vínculo para que todo esto esté concatenado con lo que hemos conversado y que no se disperse. ¿Qué es lo importante? Lo acaba de decir el doctor. Yo también lo propuse, ahorita que veo que llega el señor Contralor. Yo creo firmemente, y lo propuse como proyecto legal, apenas ingresé a mi segundo periodo, que la Contraloría, organismo superior de control, debe retomar los informes previos. Gonzalo, en el año 2008 se eliminaron de la contratación pública los informes previos. No crea usted, pues, que fue un hecho aislado. Fue un hecho deliberado para debilitar a organismos estatales, para ponerlos supeditados al gobierno, al poder político, a Carondelet, y usted ya ve cómo fue un caldo de cultivo que pasó después. Así que no solamente por la contratación de obras públicas, sino inclusive en momentos en que los privados pudieran invertir, porque la concesión también tiene, entre otras cosas, en la lógica del derecho administrativo, es que el privado invierta. Aquí, en cambio, le estaríamos entregando un negocio en marcha. O sea, hay diversos tipos de modalidades. Básicamente la concesión es cuando el privado invierte a su cuenta y riesgo en la provisión por delegación de un servicio público, por así decir. Así que en estos momentos, y más apremiante aún, yo sí creo que la Contraloría debería retomar, y ya lo estamos tramitando en la comisión respectiva de la Asamblea, el informe para que pueda dar informes previos a todo, como una garantía de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Reitero, la modalidad de concesión o cualquier forma de delegación al sector privado, como son las APP, por poner un ejemplo, que es lo que ahorita se está haciendo, y hoy día es un día simbólico para mi ciudad, le informo al resto del país, se está haciendo el tema del dragado, el acceso al canal del puerto en Guayaquil en una alianza público-privada, que le cuesta cero al pueblo ecuatoriano y al contribuyente guayaquileño, para que los organismos de control también puedan supervisar este tipo de situaciones. Más con las preocupaciones legítimas que usted nos está transmitiendo y que ojalá los funcionarios de gobierno, más allá de que la idea sea positiva, veo que el economista Spurrier conceptualmente está de acuerdo con la figura, los detalles habrá que verlos. Nosotros estaremos para investigar que los funcionarios de gobierno tomen un rol al respecto, le den seguridad al tema, no especulaciones, que sea algo mucho más formal a nivel de ministerios y podamos emitir una opinión al respecto. ¿Qué adicionalmente usted podría precisar, don Walter Spurrier, a lo que... ya cortó. No le corte, pues, si estamos trabajando en panel. Tenga la bondad de restablecer esa comunicación. Tenga la bondad, usted cuando quiere lo hace. Tenga la bondad. Es que él tiene los números y todo lo demás, pero no obstante, esto que quería yo preguntarle al señor... al que le ha dejado ir, a Walter. Yo quisiera que usted se fusione, Fabricio, en esta gran interrogante que seguramente también tiene su candidato a la presidencia de la República, el señor Lasso, sobre los 4 entes de control que han suscrito este convenio para fortalecer la lucha contra la corrupción, con una aspiración dual de Diana y la señora Gladys, me parece que se llama, la actual subrogante, Ruth, perdón. Ambas ilusionadas en proseguir al mando, ya no Diana solamente con Aguafe, sino con la Fiscalía General, muy apoyada por la gente, por la sociedad ecuatoriana, muy apoyada, dada su honorabilidad, destreza, en fin, confianza que de alguna manera ha conquistado la confianza social. Entonces yo le pido a usted, Fabricio, que tenga la gentileza de hacernos considerar
cómo pueden usufructuar de este artículo 226 los organismos del Estado, las instituciones del Estado que han firmado este acuerdo. Aunque el 226 dice las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cómo aprovechamos este articulado constitucional? Gonzalo, yo creo que se tiene que saludar los esfuerzos que hacen las instituciones por coordinar sus actividades, no faltaba más. Pero me parece que lo que hay que pasar es de lo declarativo y de la foto a los resultados. Y parte de las cosas sobre las cuales yo le expreso mi preocupación, Gonzalo, es que, por ejemplo, si es que usted sigue los informes de la Contraloría, hay informes de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal que son pasados a la Fiscalía, y ahí no pasa nada más. Y no pasa nada más. Los intentos desde la legislatura de establecer la normativa necesaria para la recuperación de los recursos mal habidos se han presentado desde hace rato en los formatos sugeridos por Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. Yo presenté un proyecto para la protección al denunciante. En el mismo sentido lo hizo Fernando Burbano. En el mismo sentido lo hizo Vilma Andrade. El presidente de la República, el texto que remite y que fue pasado en primer debate en los días anteriores, está más o menos con el mismo concepto. Por normas no faltan, y eso es lo que dice la Comisión de Justicia, en donde Henry participa, que normas existen suficientes como para proceder. El verdadero problema es si las normas son suficientes. Entonces, quienes tienen que ejecutar esas normas son los que les quedan debiendo al país. Vea, Gonzalo, en el mes de septiembre, octubre, yo le entregué a la Fiscalía 11 casos sobre los cuales tenían que investigar, de asambleístas del anterior periodo y del actual, y hasta la fecha no tienen una respuesta. La presidenta de la Asamblea entregó 4 o 5 casos más. Hay 3 o 4 más presentados por particulares y hasta la fecha no hay una respuesta. Entonces sí tenemos que alegrarnos de que exista un acuerdo entre las instituciones de control. ¡Qué bueno! Pero este acuerdo solamente termina siendo respaldado por los ciudadanos en tanto arroje resultados positivos. Yo tengo mis serias preocupaciones de que la señora fiscal, en tanto anda de candidata para quedarse de fiscal, esté más preocupada de su candidatura que de los resultados de la institución. Yo no puedo decirle si es que la señora es más cercana a la gente de Alianza País de antes o a los de ahora. Realmente lo que me preocupa es si es que la señora cumple o no cumple sus funciones. Claro. Y en la práctica yo no tengo nada para decirle. La señora ha hecho un acto de recuperación de los recursos, ha metido presos o ha acusado a quienes tendría que hacerlo. No, señor. Entonces, pero yo le hemos establecido que la señora no ha hecho nada. Bueno, ese es el punto. Pero en cambio manejan muy bien ustedes los fiscalizadores, y están en número de 2 aquí en el panel, ¿no le han exigido que cumpla con su obligación? Le recuerdo que la señora es, si no me equivoco, la 4ª suplente en la lista después de que salió ya el primo del expresidente, el abogado del expresidente, el fiscal que entró un rato y salió corriendo después de que no alcanzó a cumplir lo que tenía. La señora es lo último que les va quedando. Pero en la práctica lo que hay que determinar es si es que la Fiscalía está o no está cumpliendo sus funciones. Y yo tengo la sensación de que la Fiscalía le sigue debiendo al Ecuador resultados. Solamente, imagínese esto, Gonzalo, si es que la Fiscalía cumpliera con los encargos que se le ha hecho desde los pedidos que se le dice, mire, tome, aquí está, vaya, persiga. Aquí yo le he entregado personalmente, Gonzalo, estos son los datos, estas son las copias de las transferencias, estas son las cuentas en donde está depositada la plata. ¿Qué fue? ¿En las cuentas? Sí, ¿le ha dado usted cuentas? Claro que sí. ¿Puede saber a el la país? Fiscalía. ¿Ah? ¿Puede saber el no, país? Señor.
Allá. Porque se tiene que guardar la reserva necesaria para que haga su trabajo bien. Para que sea fructífera la gestión. Bueno, y en términos de lo que le decía, de la información que presentó. Las cuentas tampoco deberíamos saber. No, vale. Tienen que cumplirse bien los procesos. Está bien, está bien. ¿Qué le parece a usted, señor asambleísta? Sí, contigo. ¿No es con el doctor? No, Henry, a usted le estoy preguntando. Mire, lo dije de un principio, nada de esto servirá y la suma de buenas intenciones, tanto en convenios como en reformas legales, si no existe un sistema judicial robusto, comprometido con la gente, independiente, honesto, de gente capacitada. No tengo la menor duda que el Ministerio Público, que ha estado de capa caída a lo largo de los últimos años, le queda debiendo largo al Ecuador. Ese es el puesto quizás más importante después del presidente de la República, don Gonzalo. Representa a la sociedad no solamente en la lucha contra el crimen, sino justamente la vindicta pública sobre temas de corrupción, deshonestidad, para llevar a la cárcel a quienes han defraudado al pueblo ecuatoriano y a través de las respectivas sentencias que se consigan, lograr la reparación de los recursos. Así que yo he sido un crítico de aquello, aquí con el asambleísta Villamar, censuramos al fiscal anterior, estamos viendo los estertores y la agonía de esa desestabilización. Es importantísimo que ya haya un fiscal general titular que tenga los conocimientos y los arrestos de ponerse del lado de la ciudadanía, no de la especulación y no de ningún cálculo. ¿Por qué no le exigimos eso al presidente Moreno, que él podía haber apoyado el establecimiento de un fiscal o de una fiscal en el curso de su periodo, ¿no? No le compete al presidente de la República por más usted buenas sabe, intenciones el tema. Todo estaba arreglado para que le competa a Correa, y Correa sí supo aprovechar. Dos errores no hacen un acierto, y si lo queremos es reinstitucionalizar el país, no podemos caer. Pero en causa así justa, así asumamos que el presidente de la República actual está en la línea correcta y que opera de buena fe, y que quiere cumplir el mandato por el cual él quiere pasar a la historia de un presidente de transición hacia una institucionalización del país. No vale que repita lo hecho por Correa. No es lo correcto, y eso es una lección para todos nosotros, pues, ¿no? No porque cambia el péndulo y ahora estamos nosotros, ahora las cosas van a valer. Esa es la lección que nos debe quedar a todos, de todos los partidos políticos y de todos los sectores. Pero aprovecho algo, para también ser propositivo. Así como critico el tema de la función judicial, que para mí es la que le queda debiendo y largo al país, y que nosotros podamos mejorar, porque sí existen las normas, también se merece un tema de actitud. Lo dije la semana pasada en un debate y tomo la palabra al actual Procurador General de Estado, que considero que es una persona, un caballero y un hombre de bien. Usted es un hombre de noticias. Aquí hay personas sumamente preparadas y cultas. ¿Usted han visto lo que ha pasado en otros países que han estado incursos, han sido víctimas de la trama de Odebrecht? ¿Qué ha hecho Colombia? Salió hace 2 o 3 semanas. Aparte de las sentencias penales a los funcionarios públicos y a los agentes privados que se robaron el dinero y que tienen que ir a cárcel, más allá de cooperación eficaz, acuerdos y la consiguiente reparación, los estados como tal han presentado las respectivas demandas para daños y perjuicios sobre toda esta corrupción sistematizada, organizada y concatenada. Porque, Gonzalo y estimados oyentes, aquí no es que un ministro, supuestamente el de acuerdo entre privados, no es que se le dañó el corazón y se llevó un billete, pues, ¿no? Esto se ve en todos los contratos con esta compañía. Se ve que hay que hacer una estructura piramidal para favorecer y para perjudicar al pueblo ecuatoriano, porque después lo pasaban todos en factura. Y obviamente el Ecuador, su institucionalidad y su pueblo necesita ser resarcido de semejante perjuicio. Eso ha sucedido en varios países, acaba de pasar en Colombia. Lo dije en mi ponencia y lo ratifico ahora. Esa es una de las tantas omisiones que tuvo el Procurador General del Estado anterior. El actual, que es un hombre correcto, debe ponerse en esa línea y a cuerda separada buscar, ya sea
entre acuerdos o ya sea vía demanda, que el Ecuador recupere, y ahí podemos muchísimos recursos. Y ojo, y lo han dicho varios abogados, eso no tiene que ver y no va en relación directa con el monto de la coima. No confundamos la coima que tiene que devolver el que se la robó más la sanción con el perjuicio en general a la inseguridad jurídica, a los daños causados al Estado ecuatoriano, a los otros oferentes, al perjuicio que se hizo por la mala entrega de las obras, y eso tiene derecho. ¿Por qué se ha venido dilatando y por qué al correísmo nunca le interesó? Porque eso hubiera sido, y es para mí, la demostración palpable y fehaciente de que no fueron hechos aislados. ¿Me explico? Eso para mí es sumamente importante y se le pongo este tema a consideración, ya lo dije la otra vez, del Procurador General del Estado. ¿Usted le pondría este tema a consideración de Hernán Pérez Luz, que es un abogado de los tribunales de justicia del país, un gran analista, un extraordinario ciudadano? Él nos está escuchando en la ciudad de Guayaquil. ¿En qué términos le gustaría apreciar el pensamiento también de otro profesional del derecho y la juridicidad desde la ciudad de Guayaquil, Sadín? El grave problema de este país también es que nosotros intervenimos como autoridades de control, de justicia, tardíamente. Yo aprovecharía también al próximo invitado, justamente acá en su cabina, a Gonzalo, para formularle una cordial observación a su proyecto de creación del Tribunal de Cuentas del Estado. En el artículo 3 de este proyecto, que ha sido subido inclusive a la página web de la Contraloría, y yo lo celebro porque obviamente eso abre la discusión, se habla de que el Tribunal de Cuentas va a ser un organismo técnico de control del buen uso de los recursos públicos, pero no habla o no menciona lo que es la auditoría de gestión, la garantía de que las instituciones del Estado cumplan con sus objetivos. Es también muy importante, el artículo 211 de la Constitución habla de las dos cosas. Cuando habla del ámbito de acción de la Contraloría, habla también de la necesidad de que haya auditorías de gestión, de que sea oportuna la intervención, ya no cuando se han malgastado los recursos públicos, sino que sea oportuna la intervención de la institución de control. Y ya no se menciona en el artículo 3 a la auditoría de gestión. Es importante que la Contraloría tome en cuenta esta observación, y además de que hay una omisión de la Asamblea Constituyente y una omisión también en este proyecto que ha presentado el Contralor. ¿Cuál es la otra omisión que yo identifico? Que no se establecen requisitos para integrar el Tribunal de Cuentas del Estado. Así como no se establecieron requisitos para ser Contralor, tampoco se establece acá cuáles son los requisitos para integrar el Tribunal de Cuentas del Estado. ¿Qué personas tienen que llegar a integrar un organismo técnico de control? Personas calificadas, con formación, trayectoria, hoja limpia, porque yo creo que esa es la garantía del buen trabajo y de una gestión adecuada en cuanto al control del buen uso de los fondos públicos. Si es que se han desviado los fondos públicos, si es que hay una mala gestión en una institución pública, ¿quiénes lo tienen que observar? Personas calificadas, moralmente, éticamente, pero también en cuanto a conocimientos. Me parece que ese también ha sido un problema sobre el cual no se ha discutido mucho, y es importante que lo integren personas calificadas en lo ético y en cuanto a conocimientos también. Esa persona está lista en la ciudad de Guayaquil e inicia su intervención este mismo instante. Doctor Hernán Pérez Luz, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a los señores panelistas. Estoy escuchando con mucha atención e interés las intervenciones. No sé en qué pueda yo colaborar en la discusión. Soy todo oídos, don licenciado. Bueno, doctor Hernán, este momento se instala también el señor Contralor en nuestro estudio de noticias y opinión. Ya. Y entonces vamos a tratar de rescatar su pensamiento, el del señor Contralor General del Estado, que en vivo y en directo ha tenido la bondad de concurrir a nuestros estudios.
está platicando con los anteriores analistas, Muy bien. pero sería muy significativo que usted nos ayude con esta respuesta. ¿Cómo deberían aprovechar esta alianza los organismos del Estado que suscribieron ayer un convenio para luchar contra la corrupción, pero para también establecer las prioridades interinstitucionales, que también le pido a usted se digne señalar cuáles son ellas, en el reflejo de la inquietud social? ¿Cómo deben aprovechar las instituciones que firmaron el acuerdo para la lucha contra la corrupción, pero también una alianza para que prosiga una suerte de activación económica, de apoyo a los buenos propósitos que tenga el gobierno del presidente Moreno? Es decir, es la hora de todos. Señor Contralor, don Pablo Celi, muchas gracias por esta gentileza de asistir a este programa. Está escuchándole en la ciudad de Guayaquil nuestro invitado también, el señor doctor Hernán Pérez Luz. Usted tiene la palabra, Hernán. Bueno, muchas gracias. Un saludo al doctor Celi y a los radio oyentes. No, yo coincido con usted. Yo creo que hay que dar una bienvenida a este acuerdo interinstitucional. Esperemos que arroje los frutos, como decía uno de sus invitados. Yo he visto, y el país ha visto, acuerdos como estos en el pasado. No necesariamente me estoy refiriendo a estas instituciones, sino a otras instituciones, y luego, pues, con el pasar del tiempo, no hay realmente a veces los frutos que se esperan. La única cosa que me queda un poco en el aire es por qué se necesitó de este acuerdo. Se suponía que, yo entendía, y muchos ecuatorianos entendíamos, que sí existía, no porque se haya firmado un documento, sino por una simple y natural desenvolvimiento de instituciones. Había una comunicación entre estas entidades, pero bueno, si no había, y si la falta de ese acuerdo dificultaba la dinámica con la que se tiene que mover las cosas en este área tan complicada como es de la corrupción, bueno, sea bienvenida el convenio. Hace poco ya vimos que había una falta quizás de coordinación. Recordará usted, licenciado, que hace poco se anunció por parte del señor Topi que había llegado a un acuerdo con respecto a la entrega de unos fondos, pero resulta que esos acuerdos no se llegan con el Ejecutivo, sino que se llegan con la Fiscalía, así que ahí saltó a la luz un poco una descoordinación. En fin, yo creo que aunque sea un poco de machacar sobre lo mismo, yo creo que está bien. Me parece excelente la iniciativa, me alegra mucho. Esperemos los resultados. Se necesita más colaboración entre las instituciones. Evidentemente hay mucho que hacer todavía sobre el tema. Hemos perdido pues 10 años, la Contraloría lamentablemente ha estado ausente en esta época. Vemos cómo ha comenzado nuevamente a ocupar el sitio, el puesto que realmente se esperaba bajo el régimen constitucional que tenga el Contralor, la Contraloría en general, ¿no? Usted le apuesta al tribunal una iniciativa muy significativa que le pertenece al señor Contralor General del Estado. A ver, sí, algunas cosas me parecen positivas, ¿no? Yo entiendo que la preocupación del Contralor y seguramente de muchas personas en la Contraloría es que para la determinación de responsabilidades, digamos así, el acusado de alguna manera se veía ante el problema de que la Contraloría se convertía, o el mismo ente, en juez y parte. Y entonces, desde el punto de vista del debido proceso administrativo, era
era casi un ritualismo, las impugnaciones ante la misma Contraloría, porque prácticamente se ratificaban. Yo entiendo que lo que busca el Contralor es dar un espacio de mayor objetividad, de tal manera que una vez que el Tribunal de Cuentas, la Corte de Cuentas, como se la conoce en Francia, ya dicte una decisión, no judicial, pero sí ya de carácter colectiva, con respecto a las determinaciones de responsabilidad, va a tener una mayor fuerza, va a haber una mayor peso administrativo. El Tribunal de Cuentas es una institución que existe en otros países, pero yo no veo que tampoco funcione. Coincido con las observaciones que hacía hace poco alguien de fondo. Se nos dañó la señal un poquito, Hernán. No obstante, vamos a reponerle en mejores condiciones. Señor Contralor, bienvenido, muy buenos días. Me permite unas comerciales y vuelvo con usted, pero querrá saludarle al doctor Hernán Pérez Luz. ¿Cómo es? Doctor Pérez, desde acá todo mi afecto y reconocimiento a su ilustradísimo criterio en la orientación de la opinión ciudadana. Voy a tener ocasión ahora en este diálogo de precisar algunas de las observaciones que creo con mucho talento usted adelanta. ¿Usted podría ratificar esas observaciones o sugestiones que nos viene bien a los ecuatorianos y al señor Contralor? Obviamente es un hombre demócrata y muy interactivo. Bueno, con respecto al convenio que ha firmado con las otras instituciones, yo lo aplaudo, digamos, me parece bien. Esperemos los resultados, esperemos ver cómo va a funcionar. ¿En dónde tiene usted escepticismos? ¿En qué puntos? No, vea, la experiencia nos ha tocado en el Ecuador. Hay razones para tener escepticismo. No estoy hablando de que no quisiera que funcione, ni tengo motivos para dudar de la honorabilidad de las personas que están al frente de las instituciones. Lo que sucede es que... Y de este acuerdo, ¿no? Y de este acuerdo, por supuesto. Yo no voy a ponerme pues en un negativismo sin ningún fundamento, ¿no? Hemos visto con mucho agrado los ecuatorianos, por ejemplo, la manera como la Contraloría ha recuperado el terreno que ha perdido, y en tan poco tiempo ya hemos pasado, llegamos a tener a un Contralor que se jactó en su momento de recibir coimas al contado. Digamos, eso ya es como quien dice el clímax de la inseguridad legal que vivió el Ecuador en una época, ¿no? Yo creo que está bien eso, no olvidarlo, pero también es verdad que no podemos dejar de aplaudir la labor que se viene haciendo ahora. En fin, yo estoy de acuerdo con eso. Simplemente mi preocupación era que yo pensé o pensábamos muchos ecuatorianos que esta coordinación ya existía por el mero hecho de que estas instituciones giran alrededor de temas muy parecidos, y un poco extrañado de que se necesitó este convenio para formalizar esta comunicación o esta coordinación. Pero en fin, aparte, al margen de eso, simplemente pues saludar que ojalá esto funcione, ¿no? Doctor Hernán, muchas gracias, muy buenos días. Señor Contralor, le pido unos minutitos entonces para retornar al plato fuerte. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los nuevos asesores. El mundo cambió y tu banco también. Con tu agente virtual Sofi, haces todo lo que haces en el banco. Consultas saldos, realizas